desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto como cada 2 semanas hablar con Gustavo Efron desde la redacción de Nueva Sion en Argentina. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo están? Hag Sameach, Hag Pesach Hameach para todos. Hag Sameach para todos. Bueno, cuando se emita esto ya se habrá acabado Pesach, pero lo tendremos todavía muy presente. Vamos a hablar hoy de periodismo judío desde una organización periodística como la tuya a otra como la nuestra, ambas embarcadas en ese proyecto a veces que nos hace sentir un poco raros, ¿no? Extraños. Exactamente, Jorge. Bueno, en realidad la adrenalina del cierre de la edición de Pesach que sacamos hace unos días, como todo el que ha hecho periodismo sabe que el cierre de un diario, bueno, tiene una adrenalina y un movimiento y una intensidad muy grande que se combina además en nuestro caso con un periodismo que hace un periodismo de reflexión, de palabra, ¿no? Que es un periodismo que apuesta a cierta detención del tiempo también, ¿no? Es como un contraste interesante el cierre y la velocidad, digamos, del momento en el cual hay que definir el final de un producto, de un mensaje, de una palabra, de un escrito, de una composición, en este caso una edición de 40 páginas de Pesach que tiene, bueno, digamos, multifacética la cantidad de notas que hay, imagínense en 40 páginas, con un especial sobre el tema de las elecciones en Israel, ¿no? Y cuando terminaba de hacer esta edición, ¿no? Yo a veces preguntaba, ¿no? ¿Por qué la tosudez del pensamiento en un mundo de velocidad, ¿no? O sea, ¿por qué hablar en un mundo que a veces no quiere escuchar, ¿no? O sea, ¿por qué apostar a la palabra, a una palabra que nos pertenezca, ¿no? A una palabra que vaya enhebrando y trayendo otras, ¿no? Que lleve de algún modo a la poesía de vivir, ¿no? ¿Por qué hacer periodismo, ¿no? ¿Hay alguien que me lo pueda explicar, que me lo quiera explicar? ¿Por qué tratar de dar una mirada en un mundo ecléctico, plagado de frases gastadas, digamos, ¿no? ¿Hay algo más que se pueda decir sin caer en la repetición de un eslogan sobrecargado? En una sociedad en la que todos y todas están en derecho de tener su púlpito de pronunciamiento y juicio en las redes sociales, ¿no? ¿Cuál es el valor que toma un intercambio genuino, ¿no? Al margen de la provocación, al margen de la impostura, ¿no? Y en el mundo judío, ¿no? ¿Hay alguien que quiera escuchar una palabra que punce, digamos, pero que punce sobre los lugares comunes, ¿no? Del establishment me refiero, ¿no? No que juegue a la rebeldía desde el lugar impoluto de los incontaminados, ¿no? Para bastardear a los que ya estamos acostumbrados, ¿no? No la rebeldía de los que desde la tarima patean los tachos de los mendigos, digamos, metafóricamente, ¿no? No la rebeldía de los que en nombre de la libertad luchan por sus propias comodidades y por sus propios deseos, ¿no? No, otra rebeldía, ¿no? Y ser un medio judío, que ya, bueno, somos una minoría, y aún dentro del mundo judío una fracción que se deslumbra por el pensamiento, ¿no? Por una contraposición de ideas, sin dogmas, por una resistencia al lugar de lo consolidado, ¿no? Por un intercambio que suene con el aroma de una poesía, ¿no? Que nos permita salir del lugar de lo consolidado, ¿no? Y que no se vuelva otro lugar consolidado más, aparte, ¿no? Que luche contra sus propias verdades consolidadas, ¿no? Que las desafíe, que encuentre nuevas, desde nuestra propia historia, desde nuestra propia memoria, recuperando nuestras radiografías, sí, ¿no?
Y a veces uno se siente huérfano del desamparo, ¿no? A veces uno se siente que habla para sí mismo, ¿no? Para los que asoman la oreja. Pero después, sin embargo, cuando una mirada te revela el entusiasmo por comunicar, ¿no? Por transmitir y colaborar en la elaboración de lo común, ¿no? Conjuntamente, cuando una palabra te da una respuesta, aunque sea con una crítica, ¿no? Aunque sea con una crítica, pero que tenga una escucha honesta, sincera, ¿no? Y bueno, cuando eso sucede, que afortunadamente eso sucede, de hecho, bueno, ahora está sucediendo con el nuevo número que estamos sacando y que está llegando a muchos lados y que hay respuestas y demás, y no sé si muchas, pocas, pero intensas, cálidas, a veces sagaces, a veces con la fuerza y la determinación de una crítica, ¿no? Pero regresan entonces con fuerza las ganas de hacer periodismo, ¿no? Ahí vuelve esa adrenalina, esas cosquillas en el estómago que uno sintió cuando empezó a hacer periodismo, cuando sintió que eso movía un poco las venas, ¿no? Un periodismo judío con voltaje, ¿no? O con entusiasmo, que se revela y se revela, ¿no? O sea, con la B corta y la B larga, ¿no? Como se dice en Argentina, con las dos Bs. Y bueno, y de ahí un poco surge esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda por sentir que se puede compartir algo de lo propio, que hay un espacio todavía para compartir lo propio, y que todas esas preguntas que en algún punto hice al comienzo también son parte de lo que lo motiva a uno, ¿no? Ese lugar inhóspito, ese lugar de la pregunta, ese lugar de sentir que, bueno, que hay que apostar a esa tosudez del pensamiento, ¿no? Y que, bueno, y que aún en la velocidad, una velocidad que también nos da otras dimensiones, ¿no? Aún en la imagen, aún en el intercambio voraz de las redes sociales, aún se puede interceptar con la palabra, ¿no? Con una palabra que nos invite a comunicarnos y a pensar juntos. Bueno, esas un poco son algunas de las reflexiones que pensé, ¿no? En este pequeño viaje que intenté hacer sobre, bueno, el cierre de un diario, periodismo judío, cuál es el sentido del periodismo judío, para qué estamos, si todavía tiene sentido, y bueno, y esas preguntas que por suerte todavía algunas respuestas alentadoras encuentra, digamos, ¿no? Y creo que cuando logramos hacer algo que se supera, que se va superando a sí mismo todo el tiempo, que construye con el otro, creo que en ese sentido las respuestas invitan siempre a más. Uh-huh. Bueno, yo creo que la propia reflexión es ya la respuesta a esta pregunta, es decir, mientras esto genere, al menos en algunas personas, como es tu caso, y seguramente en la propia conciencia de muchísimos de los oyentes, pues evidentemente el periodismo en general y el periodismo judío tienen razón de ser, incluso hoy, a pesar de las muchas alternativas que ya no pasan por la información solamente o por la interpretación, sino también por el darle sentido a toda a estas informaciones y pensamientos y reflexiones. Muchas gracias, Gustavo, y hasta la próxima dentro de 2 semanas. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias por el espacio, por la conversación, y un saludo a toda la audiencia.